Bienvenidos a Ecos de la Historia. Roma amaneció cubierta por una ligera neblina el 15 de marzo del año 44 a.C. El foro se despertaba lentamente, las sombras se estiraban sobre las columnas y los templos se teñían de un brillo dorado. Los sacerdotes del Capitolio encendían los inciensos y el murmullo de los ciudadanos comenzaba a llenar las calles empedradas. Era una mañana como cualquier otra, y sin embargo, algo en el aire resultaba distinto. Los augures lo sabían, los más supersticiosos hablaban de presagios, de señales divinas, de un cambio que estaba por venir, y tenían razón. Ese día, Roma dejaría de ser una república para convertirse en algo mucho más grande y más oscuro. Por las calles del mercado, los comerciantes colocaban sus puestos de aceitunas y vino. Los soldados marchaban en grupos pequeños conversando con orgullo sobre las últimas campañas de su líder. El nombre de Julio César estaba en todas partes. Para el pueblo era un héroe, casi un dios. Para los senadores, una amenaza. La ciudad vivía dividida entre la adoración y el temor, entre el futuro y la tradición. Roma ya no pertenecía al Senado, pertenecía al César. En su villa privada, cerca del campo de Marte, el dictador despertaba. Julio César se incorporaba lentamente como quien no teme el paso del tiempo. Tenía 66 años, pero conservaba la energía y la mente de un hombre en guerra. Miró por la ventana. El sol comenzaba a elevarse sobre los templos, y por un instante pareció pensativo, casi melancólico. Sabía que el poder que había conquistado era tan grande como frágil. Sobre su mesa reposaban cartas sin abrir, informes militares y un pergamino con el sello del Senado. A su alrededor el silencio era pesado. Solo el crujido de la madera y el canto de los pájaros acompañaban sus pensamientos. Para entender lo que ocurriría ese día, había que mirar atrás. Décadas antes, aquel mismo hombre había sido un joven ambicioso, decidido a superar a todos los que le precedieron. Desde sus primeras campañas en Hispania, César demostró que no solo era un soldado valiente, sino también un estratega brillante y un político con instinto depredador. En el año 49 a.C. desafió al Senado y cruzó el río Rubicón al mando de sus legiones. Era un acto prohibido por la ley. Al hacerlo, firmaba su sentencia de muerte o su camino hacia la gloria. Ale icta est, dijo entonces, la suerte está echada. Aquella noche, el destino de Roma cambió para siempre. Tras derrotar a Pompeyo, César regresó a Roma en un desfile que el pueblo nunca olvidaría. Los ciudadanos arrojaban flores mientras el dictador avanzaba en su camino triunfal. Con la cabeza erguida y la mirada fija en el horizonte, era el conquistador del mundo conocido. Los gritos del pueblo resonaban entre las columnas del foro. «Ave César, ave el Salvador de Roma». Pero entre la multitud, algunos rostros no celebraban. Los viejos senadores, guardianes de la República, veían en él algo que tenían más que la muerte. Era un rey. En las reuniones del Senado, los murmullos crecían día tras día. Los hombres más poderosos de Roma, aquellos que alguna vez controlaron ejércitos y decisiones, se veían reducidos a simples testigos del poder de un solo hombre. El orgullo se transformó en resentimiento y el resentimiento en conspiración. Marco Junio Bruto, hijo adoptivo de César, era respetado y admirado. Casio Longino, su amigo y mentor, lo visitó una noche. Bajo la luz tenebrosa de una antorcha, le habló en voz baja. «Bruto, ¿qué preferirías ser? ¿El amigo de un tirano o el salvador de Roma?» Bruto guardó silencio. Sabía que la pregunta era una trampa y una verdad. Los conspiradores se reunieron en secreto en las casas de los más influyentes. Casio, Bruto, Casca, Trebonio, Ligario y Décimo todos juraron silencio. Sobre una mesa de roble colocaron las dagas y un pergamino con el juramento. Por el bien de Roma, el dictador debe morir. No era odio lo que los movía, sino una mezcla de miedo, celos y convicción. Creían que matando al hombre salvarían la república. No sabían que al hacerlo la enterrarían para siempre. Mientras tanto, César seguía gobernando con calma imperial. Convocaba sesiones, firmaba decretos, reorganizaba el calendario y nombraba senadores a sus antiguos soldados. Muchos lo consideraban un visionario, otros un tirano disfrazado de reformador. Cuando un senador le advirtió que debía tener cuidado, César respondió: «No temo a los que me odian abiertamente, sino a los que me sonríen en silencio». Calpurnia Pisionis era más que la esposa de Julio César, pertenecía a una de las familias más nobles de Roma, hija de un cónsul respetado, símbolo de virtud y discreción. A diferencia de las mujeres ambiciosas de la aristocracia, Calpurnia era sensata, devota y profundamente leal. Había visto ascender a su marido a alturas impensables, pero también había presenciado cómo el poder lo devoraba poco a poco. Sabía que el amor por Roma competía con cualquier otro amor que César pudiera sentir. Aquella noche, mientras el dictador dormía plácidamente, Calpurnia fue invadida por un sueño oscuro. Soñó con el derrumbe de su casa, con gritos, con columnas partidas en dos. Vio el foro ardiendo bajo un cielo rojo y entre las llamas la figura de su esposo cubierto de sangre, extendido sobre los escalones del Senado.
Despertó sobresaltada, el corazón desbocado. El silencio del dormitorio solo lo rompía el crujido del fuego en la lámpara de aceite. Se incorporó y tocó el brazo de César, que aún dormía. Su respiración era tranquila, ajena al presagio que acababa de estremecerla. «Julio», susurró en voz temblorosa, «no vayas mañana al Senado. He visto tu muerte». César abrió los ojos lentamente. Durante un instante su mirada mostró algo que raramente dejaba ver: cansancio. «Mi amada Calpurnia», dijo en voz baja, acariciándole el rostro, «los sueños son solo eso, sombras de la mente. Roma no se gobierna desde la cama». Ella intentó insistir. «No son sombras, Julio. Los dioses te están hablando. He visto la sangre en tus ropas, he visto el mármol manchado». César la escuchó en silencio, sin interrumpirla. Luego sonrió, una sonrisa leve, casi forzada. «Los sueños son para los supersticiosos, mi amada». Pero cuando volvió a recostarse, su mirada quedó fija en el techo, y por primera vez, la voz del hombre que había desafiado el mundo tembló. A la mañana siguiente, los augures se negaron a sacrificar animales. Decían que los órganos carecían de corazón. Era un mal presagio. Los sirvientes suplicaron al dictador que se quedara en casa. Para entonces llegó un visitante, Décimo Bruto, uno de los conspiradores. Con voz amable le dijo: «César, el Senado te espera. Si no vas, pensarán que temes». César dudó, pero la vanidad pudo más que el miedo. Antes de salir, se acercó su esposa. Ella le tomó de la mano llorando. «Quédate, por favor, los dioses te están hablando». Él la abrazó, miró al horizonte y susurró: «Los hombres hacen su propio destino». Sin mirar atrás, salió al encuentro de la historia. Avanzaba hacia el Senado en su carro, rodeado de guardias y curiosos. Entre la multitud, un rostro conocido lo detuvo: Espurín, el adivino que meses antes lo había advertido sobre el Idus de marzo. El anciano levantó la voz: «Guárdate de los Idus de marzo, César». El dictador sonrió con ironía. «Los Idus han llegado, Espurina, y no han hecho daño». El adivino lo miró con una calma inquietante. «Sí, César, pero aún no ha terminado». Por un instante el silencio pareció envolver el carro. César apartó la mirada, incómodo, y ordenó continuar. Poco después, un mensajero se acercó jadeando y le entregó un pergamino sellado. «Léalo, señor, es urgente». César lo tomó distraídamente y lo guardó bajo la toga. No lo abrió jamás. Dentro estaban los nombres de quienes lo esperaban, con dagas ocultas. El destino, literalmente, descansaba sobre su corazón. Mientras el carro avanzaba hacia el Senado, la multitud lo vitoreaba, pero entre los aplausos algunos rostros mostraban miedo. Había rumores de que sería coronado rey aquel mismo día, y muchos sabían que si eso ocurría, Roma dejaría de ser libre. Calpurnia observó desde la entrada de su villa cómo su marido se alejaba. El viento movía suavemente su túnica. La figura de César se hizo pequeño entre la neblina. Ella cerró los ojos y por un instante creyó oír el eco de su propio sueño. El Senado se reunía aquella mañana en el Teatro de Pompeya, un edificio colosal que dominaba el campo de Marte. Pompeyo el Grande, antiguo y amigo y luego enemigo mortal de César, lo había mandado construir años atrás para glorificar su nombre. El teatro era un símbolo de poder y ambición. Columnas de mármol blanco, estatuas de héroes antiguos y un santuario dedicado a Venus, la diosa a la que Pompeyo decía descender. Y aquel día, el hombre que lo había derrotado en batalla cruzaría sus puertas por una última vez. En el interior, el aire era pesado, cargado de incienso y nervios. Los conspiradores habían llegado temprano, fingiendo serenidad, pero en sus rostros delataba la tensión. El eco de las sandalias sobre el mármol sonaba más fuerte de lo habitual y cada movimiento parecía una señal. Casio Longio, el cerebro de la conspiración, revisaba mentalmente cada detalle. Sabía que no había segundas oportunidades. Miró hacia la entrada, donde los primeros rayos del sol iluminaban el polvo suspendido en el aire. Trebonio, hombre de pocas palabras, tenía una tarea clara: mantener a Marco Antonio alejado de César. Sabía que el general era leal, fuerte y rápido. Si sospechaba algo, podría cambiar el curso de la historia. Casca, el más nervioso de todos, mantenía la mano oculta bajo la toga, rozando el mango de su daga. Sentía el sudor en la palma y el pulso desbocado. Sabía que debía dar el primer golpe, y el pensamiento lo devoraba. Bruto, en cambio, permanecía en silencio, apartado de los demás. Su mirada estaba fija en el suelo. No era un hombre movido por el odio ni por la ambición, sino por una idea: que la muerte de un solo hombre salvaría la libertad de Roma. Pero en su pecho la duda ardía como un hierro al rojo vivo. Casio se le acercó y murmuró con una sonrisa tensa: «Hoy Roma recordará tu nombre, Bruto». Bruto no respondió, solo asintió lentamente como quien se entrega al destino. Afuera, los pasos del César resonaban acercándose por el corredor de piedra. Los senadores se pusieron en posición, el murmullo se extinguió, y en ese silencio absoluto, la historia contuvo el aliento. Cuando César entró, los senadores se pusieron de pie. El sonido de las sandalias sobre el mármol llenó la sala. Él caminó con paso firme, saludando con una leve inclinación. Su toga blanca brillaba bajo la luz de las antorchas. Tomó asiento en su silla curul. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Nadie sabía que ese sería el último momento de paz que Roma conocería en años. Tilio Cimbrio se acercó, suplicando el perdón de su hermano.
César lo rechazó. Entonces Cimbrio tiró de su toga. El dictador se levantó irritado. Fue el momento. Casca a su espalda desenvainó su daga. César giró sorprendido. —¡Casca! ¿Qué haces? Casca dudó, temblando, pero finalmente atacó. El Senado estalló en caos. Las túnicas se agitaron, las antorchas vacilaron, los gritos se mezclaron con el eco del mármol. Nadie sabía quién golpeaba ni a quién. El poder absoluto había muerto en un instante, y con él la república. Entre las sombras, César vio a Bruto. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo silencio. Luego, con voz débil, murmuró: «Tú también, Bruto». Aquella frase, cargada de tristeza, más que de rabia, fue el último hilo que lo unió al mundo. César cubrió su rostro con la toga y cayó al pie de la estatua de Pompeyo. La sangre del dictador manchó el mármol del enemigo vencido. La historia, en un instante, cerró un círculo perfecto. El cuerpo fue velado en el foro. El pueblo acudió con antorchas, con flores, con lágrimas. Los niños lanzaban pétalos sobre el féretro. Las mujeres lloraban su muerte como la de un dios. Roma había perdido a su líder y su inocencia. Marco Antonio, su amigo y general, habló ante miles, con la voz temblorosa y el manto rojo de César en las manos. Gritó: «Aquí está el traidor muerto que ellos llamaban tirano». Y el pueblo respondió con furia. Las casas de los conspiradores fueron incendiadas, Roma ardía y con el fuego nacía el imperio. Meses después, Octavio, el joven heredero de César, regresó a Roma, vengó su muerte, derrotó a los conspiradores y se proclamó Augusto, el primer emperador de Roma. Roma nunca volvió a ser una república, pero el nombre de César se convirtió en un sinónimo de poder eterno. César, zar, Kaiser, todos ecos de un solo hombre, y en cada piedra del foro aún resuena su voz, el eco de un hombre que quiso dominar al destino. Gracias por haber sido partícipe de este Eco de la Historia. Dale a like y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.